Capítulo 5. Sálvate tú mismo. En uno de los muchos pasillos de la mansión Schne, Klein Sieben se acercaba a los aposentos de su empleadora, Willow Schne. Llevaba en sus manos una bandeja de plata con el desayuno habitual de la mujer: huevos revueltos, tocino y una botella de vino con más de 4 años de antigüedad. De todos los elementos sobre la bandeja, era el alcohol lo que más le costaba servirle. Sentía que con ello solo alimentaba la adicción de su señora. No, peor aún, le pagaban para ser su facilitador. A veces, llegaba a despreciarse por ello. Si tan solo hubiera algo que pudiera hacer para ayudar a la matriarca Schne a poner fin a sus hábitos autodestructivos. Klein entró en la habitación. Encontró a Willow acostada en la cama, con el cabello desparramado sobre la almohada y un brazo extendido hacia el buró. Sobre la pequeña mesa había, como esperaba, una botella de whisky. Dejó la bandeja sobre un viejo escritorio y se dirigió a la ventana para correr las cortinas. La luz del sol inundó el cuarto, iluminando el ambiente oscuro y pesado. Willow Schne no lo agradeció en absoluto. Sintiéndose víctima de una intensa resaca, la mujer se frotó los ojos y se quejó con voz cansada. «Maldita sea, Klein, ¿no puedes dejarme dormir la resaca en paz?» Mientras recogía la bandeja, Klein respondió con paciencia: «Me temo que eso no está en el horario de hoy, señora Willow». Se acercó a la cama y colocó la bandeja frente a ella, anunciando con la cortesía de siempre: «Su desayuno está servido, madame». Resignada a enfrentar el día pese al malestar, Willow se incorporó lentamente. Al notar la botella de vino, soltó una pequeña risa sarcástica. «¿Y yo que pensé que me sorprenderías, no encontraste una cosecha del 88? Lamentablemente, la bodega se quedó sin ese año en particular», explicó Klein. No era mentira. La señora Schne ya se había bebido la mitad de la bodega. Willow asintió con un leve gesto y bostezó, para luego fruncir el ceño al sentir el dolor en su cabeza. Odiaba las resacas con toda el alma. Tomó el cuchillo y el tenedor, y mientras cortaba los huevos, preguntó: «¿Qué hay de nuevo hoy?» Klein empezó a enumerar las noticias que había escuchado. Bueno, para empezar, la corporación Rand aceptó vender la mayoría de sus activos en Solitas a nosotros en lugar de a Oscorp. Hubo un asalto a un banco en Mantle. Al parecer, el ladrón podía disparar hielo desde sus muñecas. La huelga en una de nuestras minas en Bakuo ya va por su 3ª semana, sin avances en las negociaciones. Me refería a si hay alguna noticia sobre Whitley, lo interrumpió bruscamente, sin levantar la vista del plato. Klein parpadeó, incrédulo. ¿Había escuchado bien? Willow Schne preguntando por uno de sus hijos. En especial, por el que estaba desaparecido. No era ajeno al estado disfuncional de la familia Schne. De hecho, estaba convencido de que Willow ya no se preocupaba por sus hijos. No lo hacía desde el 10º cumpleaños de Weiss. Desde entonces, solo aparecía en los eventos familiares para mantener la fachada de una familia unida. Después de la muerte de su madre, había dejado de fingir por completo, distanciándose aún más de todos. ¿Podría ser este el momento en que empezara a cambiar? Klein lo esperaba sinceramente. Tal vez este era el primer paso hacia la reconciliación familiar. Con un tono suave, respondió: «Me temo que aún no se han encontrado pistas sobre la desaparición del joven Whitley». «Ya veo», murmuró Willow, sin cambiar su expresión mientras seguía comiendo. Luego le pidió a Klein que la dejara sola para comer en paz. Aunque decepcionado, el mayordomo obedeció sin decir palabra y abandonó la habitación. Apenas las puertas se cerraron, Willow dejó caer el tenedor y el cuchillo sobre el plato vacío. Su mirada se desvió hacia la botella de vino. No era del año que prefería, pero serviría. La destapó y vertió un poco en una copa. Movió el líquido lentamente, observándolo con una mezcla de deseo y desesperación. Solo un sorbo, uno solo para que el dolor desaparezca. Lentamente llevó la copa a sus labios, pero justo antes de probarla, la arrojó a un lado. Un solo sorbo podría ahogar el dolor, sí, pero también ahogaría los pensamientos de su hijo. Iba a emborracharse mientras su pequeño seguía perdido, quizás sufriendo. No. No esta vez. Tomó la botella y la lanzó contra la pared. El vidrio estalló al impactar, esparciendo fragmentos y dejando una mancha oscura de vino en el muro impecable. Willow se cubrió el rostro con ambas manos y rompió en llanto. Poco a poco se acurrucó en posición fetal, temblando mientras las lágrimas caían sin control. Solo quería recuperar a su hijo, a su bebé, sano y salvo. Ya había perdido demasiado. A su padre, a su madre, a sus 2 hermanos. No soportaría perder también a sus hijos. No sabía si podría resistir otra pérdida más. Pasaron casi 2 semanas.
Tras 2 dolorosas semanas de papeleo, de luchar con la burocracia del ejército de Atlas, de aprovechar cada vacío legal y poner a prueba los límites de su autoridad, el general James Ironwood finalmente había conseguido encabezar una investigación especial sobre el incidente que llevó a la desaparición de Whitley Schnee. Tras consultar con el comandante de Argus, aunque con cierto disgusto de por medio, el general reunió un equipo para ayudarle en la búsqueda de la verdad. Luego de llevarlos al punto donde se había recibido la última transmisión del vuelo escolta, comenzó la investigación formal. Después de 2 días de búsqueda, hallaron un enorme campo de restos. Esparcidos por un pequeño tramo del desierto, medio enterrados bajo la arena, se encontraban los cuerpos en descomposición de sus soldados y los restos calcinados de un viejo buleat. Ironwood solo pudo observar con furia contenida cómo recuperaban los cadáveres de aquellos hombres y mujeres valientes, colocándolos en bolsas negras y alineándolos ordenadamente. Sus cuerpos serían enviados a Argus y luego trasladados a Atlas para su identificación, aunque sus familias quizá nunca llegarían a saber la verdad. Ironwood lo pensó con amargura, todavía enfurecido por la decisión de Jax Schnee de encubrir el incidente, especialmente considerando que el único posible sobreviviente era el hijo de ese mismo hombre. El general apenas conocía al menor de los Schnee, solo sabía de él por los relatos de su hermana mayor y su protegida, Winter. También estaba al tanto de su notable inteligencia, habiendo leído en el Atlas Globe que era el mejor de su clase en el Instituto Técnico de Atlas. Tal genio era poco común, por lo que encontrar al joven se había convertido en prioridad absoluta. Desafortunadamente, pese a haber encontrado el lugar del accidente, no había señales que apuntaran a los responsables. Las pocas pruebas que podían existir se habían perdido junto con los otros buleats destruidos que aún no encontraban. Ironwood empezaba a dudar que quedara algo más por recuperar. «General». La voz de uno de sus soldados lo sacó de sus pensamientos. El equipo forense encontró algo que debería ver. Siguió al soldado hasta la entrada de una carpa aislada, esterilizada y controlada por temperatura. Siguiendo el protocolo, Ironwood se colocó un traje de protección para no contaminar la zona ni exponerse a posibles agentes biológicos o químicos. Una vez dentro, se encontró con un grupo de expertos, también enfundados en trajes, realizando la autopsia de uno de los cuerpos. El general observó el cadáver desnudo sobre la mesa de operaciones, con una mezcla de tristeza y rabia. Era un muchacho, probablemente no mayor que los cadetes de primer año del instituto militar. Un soldado raso recién salido del entrenamiento, con una carrera prometedora por delante, hasta que la cruel e indiferente mano de la muerte le arrebató la vida. Ironwood había visto la muerte más veces de las que le gustaría admitir. Creía haberse acostumbrado, pero la verdad era que nunca lo hizo. Cuanto más jóvenes eran los caídos, más le dolía cada pérdida. Y juró que haría pagar a los bastardos responsables. Secuestraron a Whitley Schnee, mataron a sus hombres, y cuando los encontrara, haría que pagaran con creces. «General Ironwood, señor», exclamó el jefe del equipo forense, saludando con rigidez militar. Sus compañeros detuvieron su labor para hacer lo mismo, mostrando un saludo firme y respetuoso. Ironwood respondió al saludo y dijo simplemente: «Descansen». El equipo retomó su trabajo. El jefe forense se acercó al general y, con tono profesional, explicó: «Señor, descubrimos algo en el cuerpo, heridas peculiares que también encontramos en los otros cadáveres». Señaló el rostro del soldado, que parecía carne asada quemada y pasada por un rallador. «Durante la autopsia inicial encontramos fragmentos metálicos incrustados en la piel, los músculos e incluso en el cráneo. Al principio pensamos que era metralla de algún proyectil enemigo, hasta que hallamos esto». El hombre tomó una pequeña cápsula de Petri de una bandeja llena de instrumentos médicos. Dentro había un diminuto pedazo de metal, apenas más grande que un pulgar. Lo sostuvo frente al rostro del general, que se acercó para examinarlo con atención. Para su sorpresa, aquel fragmento se parecía a un interruptor, uno que había visto muchas veces antes, en un tipo muy específico de herramienta. Un arma. «¿Es el seguro de un fusil?», preguntó Ironwood, frunciendo el ceño. «Sí, señor», confirmó el experto, y enseguida añadió algo más alarmante. «Lo encontramos incrustado en la mandíbula inferior. También hallamos restos del mecanismo de disparo, el gatillo e incluso algunas balas sin detonar en la parte superior del cuerpo. Fue como si el arma le hubiera explotado en las manos». Ironwood reflexionó unos segundos. «¿Un mal funcionamiento, tal vez?».
No, las armas de Atlas rara vez fallan, y cuando lo hacen, suele ser por un cargador atascado. En realidad, solo había visto un fusil explotar una vez durante las pruebas del nuevo modelo. El general se quedó helado. Recordó exactamente dónde había visto algo así. ¿Encontraron alguna de las armas intactas?, preguntó con urgencia. En realidad, no, señor, respondió el forense. Casi todos los cuerpos presentaban heridas similares, en distintas partes del cuerpo. Y todos estaban sin armas. Algunos incluso perdieron las manos. Planeamos examinar cada cuerpo para determinar qué tipo de explosivo pudo haber sido. El misil M3. Murmuró el general, interrumpiendo el reporte. El científico lo miró confundido. ¿El misil M3, señor? Ironwood explicó con voz tensa. El M3 es un sistema de armamento recientemente desarrollado. Utiliza un sistema de identificación amigo-enemigo completamente nuevo, basado en software de reconocimiento sónico. Es esencialmente un proyectil de racimo avanzado, que contiene pequeños misiles rastreadores diseñados para atacar armas de fuego. El científico abrió los ojos con incredulidad. ¿Nuestro ejército ya tiene ese tipo de tecnología en el campo? No por otros 6 meses. Gruñó Ironwood, conteniendo la furia. Apretó los puños con tanta fuerza que casi rompió los guantes de goma del traje protector. Matar a sus soldados era una cosa, pero matarlos usando armas robadas, armas que su propio ejército había desarrollado, eso era imperdonable. Y hacerlo mientras secuestraban al hermano de una mujer a la que él consideraba como una hija, eso cruzaba toda línea imaginable. Toda pretensión de diplomacia se esfumó. Quienquiera que hubiera hecho esto, lo pagaría, los encontraría, los cazaría y los mataría, pero no sin antes asegurarse de que sufrieran la muerte más lenta y dolorosa posible dentro de los límites del Acuerdo Ginebra. Antes de morir, James Ironwood les mostraría personalmente un adelanto del infierno que les esperaba. De pronto, una voz se escuchó por la radio de la carpa. General, tenemos buleats aproximándose. Han sido identificados como pertenecientes al Servicio de Inteligencia Especial de Mistral. Ironwood se acercó, tomó el micrófono y respondió. Recibido. Saldré a recibir a nuestros invitados. Mientras dejaba el transmisor, no pudo evitar preguntarse por qué el MSIS enviaría un equipo. Atlas solo colaboraba con otros reinos cuando el incidente afectaba a ambos. Pero considerando que Mistral era un aliado de larga data y que todo había ocurrido en territorio de Anima, tenía sentido que ofrecieran apoyo. Aún así, el general sospechaba que Mistral en realidad venía a asegurarse de que no hubiera filtraciones dentro de su propio ejército, dado que las rutas y horarios de vuelo eran coordinadas en conjunto. Dejó la tienda y salió al abrasador sol del desierto, quitándose el traje protector mientras esperaba. En pocos minutos divisó los buleats aproximándose, creciendo rápidamente como puntos negros en el horizonte azul. En cuestión de segundos, las aeronaves aterrizaron en el campamento. Ironwood se cubrió los ojos mientras el primero descendía, levantando una nube de arena. Como se esperaba, pertenecía al MSIS. El cuerpo de la nave era de un azul claro, más oscuro que el cielo pero más pálido que el mar. En la puerta lateral se distinguía claramente el emblema del Servicio de Inteligencia Mistrales. Una linterna grabada sobre un escudo circular. La nave tocó tierra sin problema, ni siquiera el polvo logró hundir sus ruedas. El general se irguió, espalda recta y mirada firme, adoptando una postura de respeto ante los agentes visitantes. La compuerta lateral se abrió, revelando a un pequeño grupo de agentes entrenados para operaciones especiales. Vestían ropa color arena, camuflaje ideal para el desierto, y transportaban cajas con equipo claramente delicado. Bajaron de la nave en parejas, cada una cargando un contenedor. Y cuando el último agente descendió, una nueva figura se hizo visible en el interior de la nave. Ironwood frunció el ceño al reconocerlo. A diferencia de los demás, aquel hombre vestía un impecable traje negro. Su piel era bronceada, su rostro severo, y unos gruesos lentes oscuros enmarcaban una mirada fría. Totalmente calvo. Ironwood lo había visto antes, pero solo en recepciones oficiales, nunca en una operación real. Y mucho menos en una del MSIS, porque ese hombre no era un agente de Mistral. Sidwell. Lo saludó Ironwood, sin ocultar su desagrado. No entendía por qué él lo había enviado. General Ironwood. Respondió Jasper Sidwell, con un tono tan neutral como su expresión. ¿Qué haces aquí?, preguntó el general, manteniendo la espalda recta. No cruzó los brazos ni hizo gesto alguno de indignación, ni mucho menos lo saludaría. Nunca saludaría a alguien como Sidwell. Soy solo un consultor del MSIS.
explicó el hombre con calma, mostrando una placa oficial. Ironwood sabía que la insignia era auténtica, pero su supuesta afiliación no lo era. Si estás aquí porque él te mandó, dijo el general con voz dura, dile que aquí no ocurrió nada fuera de lo ordinario. Siduel arqueó una ceja. ¿Un vuelo militar clasificado de Atlas atacado es algo ordinario para ti, general? Ironwood sintió la rabia crecer. ¿Sabes a lo que me refiero? Esto fue consecuencia de una filtración de información y de unos terroristas ingeniosos. No del hombre del saco, ni de alienígenas, ni de hombres lobo, ni de lo que sea que esté persiguiendo últimamente. No necesitaba que ese hombre se involucrara. Ironwood conocía más secretos de los que debía, algunos gracias a Ozpin, otros por experiencia propia. Había participado en ciertos incidentes, como el reciente ataque a una de las doncellas, todo en nombre de mantener la paz frágil que Remnant aún disfrutaba. Lo último que quería era que alguien con aún más secretos, y mucho menos confianza en Ozpin, interviniera. Con un tono brusco, ordenó. A menos que tengas algo realmente importante que aportar a esta investigación, te sugiero que empaques, regreses con tu jefe y le digas que Atlas tiene todo bajo control. Siduel sonrió apenas. De hecho, general, sí tengo algo importante que aportar. Metió la mano en su saco y sacó un sobresellado. Se lo tendió al general, quien lo tomó con evidente desconfianza. El general desgarró el sobre de inmediato, revelando el documento en su interior. Era un comunicado conjunto de los altos consejos de Mistral y Atlas. Mientras leía el contenido, la indignación del general se convirtió rápidamente en furia. Apretando el papel con tanta fuerza que casi lo arrugó, el ya airado general preguntó con voz temblorosa. ¿Qué significa esto? Es exactamente lo que dice, respondió Siduel con calma. Con efecto inmediato, esta investigación queda bajo la jurisdicción del Servicio de Inteligencia Especial de Mistral. Cualquier evidencia que su equipo encuentre deberá ser entregada al nuestro. Su cooperación es obligatoria por orden de los consejos de Atlas y Mistral. Tomando una bocanada de aire para calmarse, Ironwood respiró hondo. Cuando la ira empezó a disiparse, dobló la carta con tranquilidad y la guardó en el bolsillo interior de su saco. Luego le dio a Siduel un saludo militar seco y dijo: por la presente le entrego esta investigación, agente Siduel. Haré que todos los informes, evidencias y demás elementos relevantes sean entregados a su equipo. Mi gente regresará a Argus en el transcurso de la hora. Gracias, general. Puede dormir tranquilo sabiendo que la investigación está en manos capaces, contestó Siduel, esperando que el general captara la indirecta. El agente devolvió el saludo, pero solo por cortesía. El general se dio la vuelta sin siquiera mirar al agente. Había recibido el mensaje alto y claro. Siduel observó la partida de Ironwood con gesto impasible. El hombre impecablemente vestido no se inmutó ante el desprecio del militar. Tenía un trabajo que hacer y pensaba cumplirlo. Ironwood tenía razón en que la emboscada era obra de extremistas, sin duda la WTF o alguna escisión del grupo, pero se equivocaba en un punto. Había algo más en este ataque de lo que parecía. Una fuente confiable suya, en el mundo del mercado negro de armas, había informado que cierta organización vendió a un grupo no revelado equipos incluyendo el misil M3, aún no desplegado, fabricado por SDC, y cohetes guiados resistentes a radares desarrollados por Amer Industries. También se decía que el trato incluía software de bloqueo y 2 dispositivos desconocidos cuyo propósito se ignoraba. Dejaría que Ironwood hiciera su pequeña investigación y llegara a las conclusiones que quisiera. Pero su jefe había dejado claro que ninguna información en posesión de la agencia debía compartirse con Ironwood, ni con nadie asociado al director Ozpin. Lo último que su superior quería era involucrar a Ozpin en esto. Siduel se enderezó el saco, se acomodó las gafas y se dirigió al equipo al que estaba asignado. Había respuestas que encontrar. En las 2 semanas desde que llegó a aquella cueva húmeda y olorosa, Whitley Schne había aprendido muchas cosas sobre sí mismo. Descubrió que odia el olor de la sangre, sobre todo cuando se mezcla con heces o vómito. También detestaba verla, especialmente si había estado recientemente dentro de una persona. Detestaba el desierto. Los días ardían y las noches helaban. Detestaba no tener duchas calientes, ropa limpia ni un baño apropiado. Todo lo que tenía en esa cueva era una vieja tina metálica con agua tibia, ropa de segunda mano sucia y un balde que hacía las veces de sanitario. Especialmente odiaba ese maldito balde. También se dio cuenta de que tenía un lenguaje bastante soez.
Imaginó que su abuela se sentiría orgullosa de eso. Su padre, por otro lado, habría estado indignado. Pero, sobre todo, lo más importante que había aprendido era que, en el gran esquema de las cosas, sin importar los logros o reconocimientos que hubiese acumulado en sus cortos 16 años, su vida apenas era un parpadeo. El apellido de su familia había sido encumbrado durante tanto tiempo que él daba por hecho que el mundo se detendría por su causa. Y ahí estaba ahora, sentado en una cueva, lejos de casa, con un artefacto en el pecho que evitaba que la metralla despedazara su corazón, y el mundo seguía girando sin prestarle atención. ¿Le había tomado casi 16 años entender eso? A pesar de todo lo que le había ocurrido, necesitó que su propia bomba le golpeara para darse cuenta de que no era el centro del universo. Se detestó por ello. Sus cejas delgadas se fruncieron por la frustración. Whitley pensó que no era momento de regodearse en la autocompasión. Debía concentrarse en su proyecto más reciente. Sus anfitriones le habían ordenado fabricar minas, dispositivos destinados a usarse contra Grimm, bandidos y soldados de los ejércitos atlesiano y mistraliano. No le dijeron dónde las colocarían, alegando que dar esa información sería un riesgo de seguridad. No es que él las fuera a preguntar. Si lo hacía, lo habrían interpretado como un acto de resistencia. Sabía muy bien lo que pasaría si pensaban que se resistía otra vez. Ojos vidriosos y sin parpadear, boca abierta en un grito mudo, mientras una pequeña piscina de sangre se formaba alrededor de su cabeza. El recuerdo de la muerte de Doyle seguía fresco. Por más que lo intentara, no podía borrar la imagen del cuerpo tendido, la sangre manando de la frente y escurriendo por el frío suelo de la caverna. No durmió bien esa noche ni la siguiente. Era justo decir que desde entonces rara vez había tenido una noche de descanso tranquilo. Que la sangre del hombre hubiera dejado una mancha no ayudaba a aliviar su conciencia. Era como si el universo lo obligara a revivir ese momento horroroso, la vez en que su arrogancia le costó la vida a alguien. Ojos vidriosos y sin parpadear, boca abierta en un grito mudo, mientras una pequeña piscina de sangre se formaba alrededor de su cabeza. Whitley perdió el control de su respiración. Sus pensamientos corrían, susurrándole imágenes oscuras de dolor, muerte y sufrimiento, mientras le sugerían una solución que prefería no imaginar. Su pulso se disparó, como si su cuerpo quisiera rebelarse. Prefería tener el control. Dejando las herramientas, entrelazó sus manos temblorosas, como llevaba haciendo las últimas 2 semanas. En su mente repetía la frase que se había convertido en su mantra. Respira, solo respira. Cuenta hasta 10. Recuerda las palabras que te dijo Jensen. Cada día es un día nuevo. Cada día estoy mejorando. Murmuró, intentando convencerse. Con cada repetición su cuerpo fue calmándose. Los pensamientos oscuros se hundieron en los recovecos de su mente. Recuperó el control de su respiración y, en cuestión de minutos, Whitley Schneer se recompuso. Estoy mejorando, susurró y luego masculló. ¡Qué montón de mierda! Estás mejorando, señor Schneer, pero es un proceso lento, oyó decir a Jensen desde detrás de él. Si esto hubiera pasado hace 2 semanas, Whitley habría respondido con una réplica ingeniosa. Sin embargo, Jensen le había salvado la vida, y sentía que el hombre merecía cierto respeto. Eso no significaba entregarle todo el crédito, aún le molestaba el asunto de la sedación. Entendía la necesidad de la acción dada su repentino ataque de ansiedad por la falta de sueño, pero debieron pedirle permiso. Todo eso ya era pasado. ¿De qué sirve llorar sobre la leche derramada? Hablando de eso, dime, ¿cómo te sientes hoy? Preguntó Jensen con preocupación. Bueno, más o menos lo que cabe esperar de un tipo que está retenido contra su voluntad en una cueva, rodeado de extremistas armados y con fragmentos de metal en el pecho. En resumen, no muy bien. Whitley miró las minas. Y que me obliguen a fabricar armas para esos extremistas no ayuda. Whitley inhaló profundamente y se pasó las manos por el cabello. Sentía el pelo más largo, pero no tenía idea hasta qué punto. Sus captores le habían negado un espejo. En cuanto a su higiene, apenas le habían dado un cepillo y pasta de dientes. Había algo de burla en eso, como si los extremistas Faunus lo encontraran gracioso. Aún así, no debía quejarse si al menos tenía buena dentadura en esas circunstancias. Pero había un problema que la pasta dental no podía solucionar. ¿Cómo voy a hacer esto? Pidieron 50 minas y solo puedo construir 12. Soy un solo chico, no una línea de montaje. No creo que les importe. Dijo Jensen con un suspiro. De hecho, diría que lo esperan.
Si no cumples la cuota, lo tacharán de otro acto de desafío. Y entonces matarán a otro prisionero, pensó Whitley en voz baja. Sabía que la Uitefang, o como se llamaran ahora, buscaría cualquier excusa para ejecutar a los demás prisioneros. No sabía cuántos tenían, pero conocía la regla. Los terroristas rara vez mantenían prisioneros a largo plazo, salvo los de gran valor, como él. Era una valoración dura y fría, quizá cruel, pero la realidad era que sus captores valoraban más su vida que la de esos soldados. El chico frunció el ceño, odiándose por tener ese pensamiento. Un par de soldados mueren y nadie parpadea. Un niño rico desaparece y todos se vuelven locos. No pudo evitar preguntarse, ¿por qué este mundo es tan cruel? Oye, ¿estás bien? ¿Andas como distraído?, preguntó Jensen con preocupación. Whitley soltó una mano en gesto de desprecio y le dijo que estaba bien. Al menos, eso era lo que quería que el viejo creyeran. De pronto, las puertas se abrieron. Dos guardias, un hombre y una mujer, entraron y se acercaron al joven Schnee. El chico reconoció al hombre como un fénix macho de cabra, si sus cuernos en espiral eran alguna señal. La mujer, por su parte, tenía orejas felinas encima de la cabeza. Whitley dedujo que era una fénix guepardo. Te necesitamos afuera. Tenemos problemas con un equipo, y tú vas a arreglarlo. Le dijo el fauno de cabra. Luego se inclinó de forma amenazante y preguntó, ¿habrá algún problema con eso? Whitley solo negó con la cabeza. Satisfecho, el fauno se enderezó y le hizo una seña a la fénix guepardo para que le cubriera la cabeza con un saco. Ella obedeció, y una vez hecho, ambos comenzaron a arrastrar al chico por los túneles. El Schnee no podía hacer otra cosa más que esperar que aquello no tomara demasiado tiempo. Aún tenía una fecha límite que cumplir. Después de entregarle una bolsa con herramientas, los guardias soltaron su agarre. Le explicaron la tarea que debía realizar, indicándole a dónde ir y qué hacer. Cuando salió de la cueva, fue recibido de inmediato por una luz cegadora. Le tomó varios segundos acostumbrarse, y cuando finalmente pudo ver con claridad, se sorprendió al notar que estaba otra vez en el mundo exterior. Era una sensación extraña, pensó, estar afuera después de tanto tiempo. Se sentía bien volver a sentir el calor del sol sobre la piel. Era más cálido de lo que recordaba, considerando que era una típica tarde de verano en Anima, lo que significaba altas temperaturas. Lástima que estuviera atrapado en el desierto. Mirando hacia el lugar que le habían asignado, comenzó a caminar hacia una pequeña formación rocosa que estaba conectada con un montículo más grande. En lo alto de esa pequeña montaña, distinguió un dispositivo extraño que se asemejaba a una sombrilla metálica, clavada en la cima del montón de rocas. Mientras avanzaba, observó el área a su alrededor. Sí, tal como Jensen le había dicho, su prisión estaba en el desierto de Atreides, que se extendía por casi toda la costa sureste del continente. No tenía idea del punto exacto donde lo retenían. Desde lo que podía ver, la mina que sus captores habían convertido en base estaba situada en un área rocosa cerrada, con acantilados que ofrecían protección natural. Había varias tiendas de campaña camufladas con tonos desérticos, y faunos entrando y saliendo de ellas, transportando suministros, armas y comida. Para su sorpresa, notó que se habían construido plataformas elevadas por todo el campamento, en las que había buleats atlesianos de último modelo estacionados, todos pintados de un tono marrón apagado. Pero lo que realmente llamó su atención fue un extraño artefacto en el centro del campamento. Era un cubo metálico que parecía una caja de metal futurista, brillante, con luces que corrían por sus bordes. Encima del cubo había una cúpula de cristal que cubría un mecanismo desconocido. Juraría que había un proyector dentro de esa cúpula. ¿Qué demonios era eso? ¡Ey, deja de perder el tiempo y muévete, maldito niño rico! Escuchó gritar al fauno de cabra. Luego agregó con burla, ¿o quieres que te dejemos aquí para que te rostices bajo el sol? A los dioses les vendría bien verte con algo de color. El guardia soltó una carcajada ruidosa, acompañado por una risita nasal de su compañera. Whitley apuró el paso mientras pensaba en las palabras del fauno. No podía evitar imaginar lo pálido que debía de verse tras 2 semanas sin sol. Como todo Schnee, su piel era naturalmente clara, tanto que muchos la describían como de porcelana. Nunca le había gustado esa comparación, lo hacía sonar frágil. Y ahora, sin una pizca de luz natural, probablemente parecía más una muñeca que nunca. Sacudiendo ese pensamiento, se concentró en la tarea que tenía que hacer. Aseguró la correa de la caja de herramientas a su cinturón y se la echó al hombro para tener libres ambas manos mientras subía a la pendiente rocosa. Fue agotador.
Sus músculos ardían y sus pulmones trabajaban al máximo. Se limpió el sudor de la frente, aunque de poco sirvió, ya que su rostro estaba cubierto por una fina capa de transpiración. Jamás pensó que llegaría a envidiar las habilidades atléticas de su hermana. Miró sus manos y notó varios cortes superficiales, nada grave. Sus captores ni siquiera le habían dado guantes. Pero podía seguir usándolas. Eran su herramienta más importante para sobrevivir. Al llegar a la cima, vio el extraño dispositivo de cerca. Tenía un poste metálico brillante que se hundía profundamente en el terreno. En la punta del poste, una especie de plato metálico de alta tecnología. Probablemente un transmisor, se sostenía sobre una consola negra con una luz roja parpadeante. No hacía falta ser un genio para saber lo que eso significaba. Tomó un destornillador y retiró el panel frontal. Dentro encontró una placa de circuito chispeante. Con mucho cuidado, la sacó y comenzó a examinarla. No notó que, detrás de una roca, una pequeña criatura se acercaba lentamente. Parecía un escorpión, pero tenía marcas blancas en el cuerpo y ojos rojos brillantes. Era un Sasori, un tipo raro de Grimm emparentado con el de At Stalker. Como todo Grimm que encuentra a un humano, se preparaba para atacar. Se acercaba sigilosamente, chasqueando las pinzas con hambre. Parece que un diodo se salió del lugar, murmuró Whitley. Esto será fácil de arreglar. Presionó el pequeño componente con el pulgar hasta colocarlo en su sitio. La luz roja se tornó verde de inmediato, indicando que el problema había sido resuelto. Satisfecho, volvió a colocar la placa en su lugar. Pero justo cuando terminó, escuchó un siseo doloroso a su lado. Bajó la vista y vio al Sasori. Al principio se asustó, pues el Grimm estaba peligrosamente cerca. Sin embargo, el miedo se convirtió en confusión al verlo retorcerse de dolor. Sus pinzas se movían sin control, su cola temblaba. Parecía sufrir horriblemente. Luego empezó a retroceder, tambaleándose. Whitley lo observó con el ceño fruncido. Lo que comenzó como desconcierto pronto se transformó en una furia instintiva. Agarró la roca más cercana y, sin pensarlo dos veces, la estrelló contra la criatura. El golpe fue brutal. El Sasori soltó un chillido agudo antes de ser aplastado por completo. El chico continuó golpeando el suelo, asegurándose de no dejar ni rastro. Cuando finalmente se detuvo, respiraba con fuerza. La roca aún en su mano, sus ojos fijos en el punto donde la criatura se desintegraba lentamente hasta desaparecer. Sonrió con orgullo. Había matado a un Grimm. Whitley parpadeó, dándose cuenta de lo que acababa de hacer. Él, Whitley Schne, que nunca había empuñado una espada, disparado un arma ni lanzado un puñetazo, acababa de matar a un Grimm. Con una roca. Era pequeño, sí, pero seguía siendo un Grimm. Un Grimm que, además, parecía estar sufriendo. ¿Qué lo había hecho reaccionar así? Repasó mentalmente lo ocurrido. El momento en que la luz del panel cambió a verde y justo entonces el Grimm apareció y empezó a retorcerse. Lo comprendió al instante. El dispositivo era lo que estaba afectando al Grimm. Ahora que lo pensaba, no había habido ataques en las 2 semanas que llevaba allí. Con todas las emociones negativas que había en el lugar. El miedo de los prisioneros, la ira de los captores, aquel campamento debería ser un banquete irresistible para los Grimm. Y sin embargo, no se acercaban. Este aparato, de alguna forma, los mantenía alejados, incluso los dañaba. ¿Sería solo este, o habría más de esos repelentes de Grimm alrededor? ¿Y cómo era posible que nunca hubiera oído hablar de una tecnología así? Aquello requería más estudio. Oye, Schneide. ¿Ya terminaste ahí arriba? Gritó el guardia. El joven suspiró. La investigación tendría que esperar. Colocó el panel de nuevo y comenzó a atornillarlo. Mientras lo hacía, notó algo grabado en el metal. ¿Cómo no lo había visto antes? Eran 3 letras. AIM. No tenía idea de qué significaban. ¿Una organización del gobierno? ¿Una empresa? Sea lo que fuera, era un misterio. ¿Qué demonios es AIM? Pensó. Antes de que pudiera reflexionar más, el sonido de motores a reacción lo hizo mirar al cielo. Sonaba como un bulead. ¿Podría ser un equipo de rescate? Por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. El ruido se hacía más fuerte. Se levantó de un salto y agitó los brazos con desesperación, tratando de llamar la atención de quien fuera que pilotara. Segundos después, divisó el cuerpo plateado de un bulead atlesiano flotando sobre el área, en maniobras de búsqueda. Saltando y gritando con todas sus fuerzas, Whitley hizo todo lo posible para ser visto.
Pero cuando miró hacia el campamento para asegurarse de que sus captores no lo vieran, algo lo desconcertó aún más. Los faunos seguían con sus tareas como si nada. Algunos miraban la nave y simplemente reían, como si supieran algo que él no. El chico levantó la vista hacia el Bulead y, para su horror, lo vio alejarse. La esperanza que había sentido hace solo unos segundos se desvaneció de golpe, reemplazada por una profunda desesperación al ver cómo sus supuestos rescatistas se marchaban sin él. No lo entendía. ¿No lo habían visto? ¿No habían notado el enorme campamento del Wittefang que estaba justo debajo de ellos? ¿O estaban coludidos con ellos? Pensó, horrorizado. Eso podría explicar por qué no había visto ningún intento de rescate en 2 semanas. ¿O acaso era otra cosa? Entonces recordó el extraño artefacto con cúpula que había visto en el campamento, aquel que tenía un proyector en su interior. Volteó la mirada hacia el dispositivo, analizándolo con atención. ¿Podría ser un proyector de hologramas? Uno tan potente que fuera capaz de ocultar a simple vista, e incluso a los radares, todo un campamento terrorista. Tal tecnología solo existía en teoría. Se preguntó cómo un grupo extremista había conseguido algo tan avanzado, el tipo de tecnología que debería existir solo en la ciencia ficción. Tienen aparatos que alejan a los Grimm, proyectores holográficos y usan armas que ni siquiera se han desplegado todavía. ¿Quién demonios me tiene cautivo? ¡Hey! ¿Ya terminaste ahí arriba?, gritó el fauno de cabra. Sobresaltado, el chico miró hacia abajo y respondió: ¿Sí? El problema ya está arreglado. Entonces baja de una vez, cara pálida, para llevarte de vuelta a tu cueva. Gruñó Goat, apuntándole con su rifle. Si no estás aquí en 5 minutos, te voy a llenar de balas hasta que cagues plomo en tu tumba, ¿me oíste? Whitley no quiso comprobar si la amenaza era real. Obedeció al instante, guardó sus herramientas y ajustó la caja a su cintura antes de comenzar el descenso. Mientras bajaba por la grieta rocosa, escuchó gritos y el sonido de una pelea cerca de la entrada de la mina. Giró la cabeza y lo que vio le heló la sangre. De la oscuridad del túnel salieron 3 figuras. 2 eran guardias, por sus máscaras y uniformes, pero el tercero no lo reconocía. Era un hombre demacrado, vestido con harapos, claramente otro prisionero. Lo arrastraban de los brazos mientras él forcejeaba con desesperación. Lo que más llamó su atención fue que el hombre tenía un par de orejas caídas de perro sobre la cabeza. Era un fauno. ¡No! Por favor, no me lleven allá. No la caja, cualquier cosa menos la caja. Gritaba el prisionero, fuera de sí. Los guardias siguieron arrastrándolo sin responder. Se los suplico. Tengo familia e hijos. Déjenme verlos una vez más, rogó el hombre, pataleando en un intento inútil por soltarse. Los guardias no mostraron ni un rastro de compasión. Lo arrastraron sin vacilar hacia donde fuera que estaba esa caja. Y por la reacción del hombre, Whitley imaginó que no era un lugar agradable. No comprendía lo que acababa de presenciar. El Wittefang estaba torturando a las personas que se suponía debía proteger. La idea era absurda, y, sin embargo, lo que acababa de ver lo confirmaba. ¿Qué demonios estaba pasando ahí? ¿Cómo se había complicado tanto su propio secuestro? ¡Hey, Shitley! No te dije que te detuvieras. Baja de una maldita vez. Rugió Goat con impaciencia. Whitley reanudó el descenso de inmediato. Una vez que regresara a la cueva que servía como su celda, iba a obtener respuestas. Hablaría con Jinsen y lo haría hablar, porque necesitaba entender en qué clase de infierno estaba metido. Te voy a decir qué es lo que pasa. Rugió Appy, temblando de pura furia mientras se ponía de pie. Appy, por favor, cálmate. Suplicó Pepper desde el sofá, intentando en vano apaciguar a su prometido. ¡No! Ya basta, replicó él, apuntando con el dedo acusador. Han pasado 2 semanas y no hemos sabido nada. Y ese imbécil de Jax no nos dice una maldita cosa. 2 semanas habían pasado desde la desaparición de Whitley Schne, y ni Pepper ni Appy habían recibido noticias. Ningún comunicado oficial, ninguna exigencia de rescate, nada. Solo rumores, acusaciones y especulaciones. Lo único cierto entre todo el ruido era un hecho innegable. Whitley Schne había desaparecido de la faz del planeta. Desde entonces, la pareja había cancelado sus vacaciones, eligiendo quedarse en su apartamento en Atlas. Las semanas que pudieron haber pasado bajo el sol cálido y la libertad de Bakuo las habían sustituido por días fríos, silenciosos y llenos de angustia. Su hogar era lujoso, sí, lleno de comodidades, pero ambos lo habrían entregado todo con tal de tener de regreso al joven Schne, sano y salvo. Pero la cruel verdad era que no podían hacer nada.
Nada de lo que hicieran cambiaría la situación. Solo podían esperar. Esperar y rezar para que la investigación avanzara y que el chico regresara ileso. Era mejor aferrarse a esa posibilidad que a la otra. Aún así, Pepper debía admitir que consolar a Vic se estaba volviendo una pesadilla. Nunca pensó que un programa de computadora pudiera expresar tristeza, pero cada vez que la entraba en pánico pensando en Whitley, la llamaba sin parar. El pobre programa estaba tan alterado que ni los vídeos de gatos lograban calmarlo. La esperanza de Pepper era sencilla: que el chico sobreviviera. Agachó la cabeza y murmuró con voz apagada: Abby, esto ya está fuera de nuestras manos. No sé qué pasará ahora, pero solo quiero que todo termine con nuestro chico de vuelta en casa. Abby la miró con ternura. Se arrodilló frente a ella y le tomó las manos con suavidad. Lo siento, Pep, dijo con pesar. Esto tampoco ha sido fácil para mí. Soy su guardaespaldas, y justo la única vez que lo pierdo de vista, desaparece. Abby, no fue tu culpa, le aseguró ella. Lo que pasó estaba fuera de nuestro control. Incluso si hubieras ido con él, tú también estarías desaparecido. No era la respuesta que él quería, pero sirvió para calmarlo un poco. Ambos estaban recuperando la compostura cuando, de repente, alguien tocó la puerta. Sorprendidos, se miraron el uno al otro. Ninguno había invitado a nadie. ¿Quién podría ser a esa hora? Ya era de noche, y la mayoría de la gente estaba en casa o saliendo a la ciudad. Abby se acercó y abrió la puerta. Lo que vio del otro lado lo dejó boquiabierto. ¿Winter?, preguntó, incrédulo. Efectivamente, en el umbral estaba Winter Schnee, vestida con un suéter blanco y pantalones. Sabían que había regresado a Atlas por órdenes del general Ironwood, pero también habían escuchado que no había querido visitar a sus padres, prefiriendo permanecer recluida en la base. ¿Qué hacía ahora en su puerta? Buenas noches, señor Hogan, saludó con cortesía. ¿Puedo pasar? Ah, sí, claro, adelante, respondió Abby, algo sorprendido por su propia voz. La mayor de los Schnee cruzó la puerta y caminó hasta la sala. Pepper la observó con asombro, sin decir palabra, hasta que Winter se detuvo a pocos pasos del sofá. Winter, ¿qué haces aquí?, preguntó Pepper, cautelosa. Necesitaba hablar con alguien, admitió Winter, bajando la mirada. Hay cosas que necesito sacar de mi pecho y quedarme encerrada en una base militar no es la mejor forma de sobrellevar el duelo. Pepper la observó con compasión y se hizo a un lado, invitándola a sentarse. Winter aceptó y se dejó caer en el sillón, entrelazando las manos sobre las rodillas. Estaba agotada. Desde cerca, Pepper pudo notar los detalles que la traicionaban. Su cabello, normalmente perfecto, mostraba puntas abiertas y mechones sueltos. Sus ojos estaban enrojecidos, y las marcas de lágrimas secas cruzaban sus mejillas. Pepper lo entendió de inmediato. Estás preocupada por tu hermano, ¿verdad? Winter no lo negó. Sí, claro que me preocupa Whitley. ¿Por qué no habría de hacerlo?, respondió con voz temblorosa. Puede que no nos llevemos bien, pero él sigue siendo. Su voz se quebró. Se cubrió el rostro con las manos, conteniendo las lágrimas. Finalmente, entre sollozos reprimidos, confesó: sigue siendo mi hermano menor. Pero lo ignoré, solo hice que las cosas en nuestra familia empeoraran. Lo abandoné. Lo dejé con los lobos, se corrigió con amargura. No, los lobos al menos cuidan a los suyos. Whitley no tenía a nadie. Nadie, excepto ustedes, Abby y Rodey. Soy su sangre, y aún así lo traté como a un extraño. Soy una hermana miserable. Mientras ella seguía prácticamente postrándose ante ellos, la pareja no podía evitar quedarse mirando. Jamás, ni en sus sueños más locos, habrían imaginado ver a Winter Schnee, una mujer tan orgullosa que preferiría morir antes que admitir sus errores, desnudar su alma de esa manera frente a ellos. Pepper no pudo evitar recordar los días en que la especialista era solo una niña, insegura, llena de dudas y con más problemas de autoestima que sus dos hermanos juntos. Le dio unas palmaditas en la espalda y le dijo con voz suave: todo va a estar bien, Winnie. Sí, ignoraste a Whitley durante casi toda su vida. ¿Eso significa que fallaste como hermana? Sí, y de una forma espectacular. Winter la miró con un puchero y murmuró: eso fue algo duro, pero cierto. Pero el hecho de que estés tan preocupada por él demuestra que aún te importa. Puede que lo hayas fallado, pero eso no quiere decir que debas rendirte. Cuando él vuelva a casa, se va a encontrar con su hermana mayor aquí, lista para enmendar las cosas y empezar de nuevo. Winter sonrió débilmente ante esas palabras. Se preguntó por qué no había ido antes a visitar a su madrina.
Durante las últimas 2 semanas había estado encerrada perfeccionando sus habilidades, revisando reportes y esperando noticias sobre su hermano. La mayoría de sus amigos estaban muertos o vivían en otro reino, y prefería quedarse en los barracones antes que regresar a su hogar familiar, especialmente ahora, considerando que la desaparición de Whitley seguramente había empeorado el ya preocupante problema de alcoholismo de su madre. No pudo evitar fruncir el ceño con decepción al pensar en lo que su madre se había convertido. Si la desaparición de su propio hijo no podía hacerla dejar la bebida, dudaba que algo lo hiciera. Por ahora, solo quería pasar un tiempo con Pepper y Ati. ¿Puedo quedarme aquí esta noche?, preguntó con un tono suplicante. Pepper le sonrió con ternura y respondió: puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Winter sonrió agradecida ante la amabilidad de la mujer. Luego hizo algo que no hacía desde niña. Rodeó con sus brazos a su madrina, abrazándola con fuerza y calidez. Aunque sorprendida, Pepper devolvió el gesto de inmediato. Para ella, incluso si los hijos de su amiga ya eran adultos, siempre serían sus niños. Puede que no fuera su madre, pero siempre haría lo mejor que pudiera como una buena tía honoraria. Solo podía esperar que, algún día, Willow pudiera volver a sentirse orgullosa de ser madre. Sentado en su silla, Jensen observaba al chico como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Lo que Whitley acababa de contarle sonaba tan absurdo, que el hombre se preguntó si el joven no habría estado revisando su botiquín en busca de analgésicos. ¿Un proyector de hologramas y un aparato que básicamente repele a los Grimm?, preguntó incrédulo. ¿Eso es lo que estás diciendo en serio? Whitley no podía culparlo por su escepticismo. Si él no lo hubiera visto con sus propios ojos, tampoco lo habría creído. Sé que suena una locura, dijo el chico defendiéndose. Pero nada de esto ha sido normal. Así que, de verdad es tan difícil creer que algo así pueda existir. Jensen se acarició la barba, pensativo. No digo que sea imposible, respondió. Pero me cuesta creer que un grupo como este tenga acceso a tecnología tan avanzada. Especialmente a algo capaz de dañar Grimm. Bueno, el hecho es que sí la tienen, replicó Whitley, y la están obteniendo de algún lugar. Por cierto, ¿te suena algo llamado AIM? El doctor frunció el ceño. El nombre me resulta familiar. No sé los detalles exactos, pero por lo que he escuchado de los colmillos que he tenido que remendar, parece que son la razón de la mejora tecnológica del grupo. Diría que es alguna organización dedicada a crear tecnología avanzada y peligrosa. Whitley asintió, aunque esa conclusión ya la había considerado. Sabía desde hacía tiempo que sus captores no eran simples fanáticos. Tenían entrenamiento militar, sí, pero eso no era raro. Usaban armas robadas, también común entre los extremistas. No, lo que los diferenciaba del resto del Wittefang eran sus recursos. Mientras reparaba su maquinaria, había visto el campamento con detenimiento, y lo que vio lo dejó helado. Había cajas de diferentes tamaños, pertenecientes a varias compañías. SDC, Oscorp, Amertech, e incluso Rand Enterprises. Pero lo que más lo horrorizó fue descubrir que estaban dispuestos a encarcelar y torturar a su propia gente. Sabía que el Wittefang podía ser despiadado, pero nunca habían llegado tan bajo como para atacar a los mismos Faunus por los que decían luchar. Al ver a ese Faunus siendo arrastrado por otros Faunus, comprendió finalmente con qué clase de monstruos estaba tratando. Gente dispuesta de ganar a cualquier costo, incluso si eso significaba destruir a los suyos. Pero aún había una pregunta que no podía dejar de pensar. Oye, dijo mirando al doctor, ¿puedes decirme qué es la caja? Jensen se quedó paralizado al escucharlo. ¿Dónde oíste ese nombre?, preguntó con urgencia. Había un prisionero que estaban arrastrando los guardias. Estaba demacrado, casi en los huesos, y la ropa apenas le colgaba del cuerpo, explicó Whitley, omitiendo que era un Faunus. Quería ver si el doctor realmente sabía de qué hablaba. El anciano lo miró con resignación y preguntó: ¿era un Faunus? Whitley confirmó. Sí, lo era. El doctor suspiró profundamente. Había esperado que el muchacho no llegara a descubrir la verdadera crueldad de sus captores. Le resultaba irónico que el hijo del hombre más odiado por ellos fuera tratado mejor que los Faunus prisioneros. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Whitley. Jensen lo miró directo a los ojos y le respondió con una pregunta que lo descolocó. ¿Te habría importado si te lo decía? Whitley lo miró atónito y gruñó, furioso. ¿Perdón? ¿Qué acabas de decir? El doctor se puso de pie, imponiéndose sobre él, y con una voz serena pero firme le dijo: ¿te habría importado saber lo que les hacen a los Faunus?
Dime, Whitley Schne, ¿puedes decir con sinceridad que habrías derramado una lágrima al ver Faunus oprimiendo a otros Faunus? Whitley no podía creer la audacia del hombre. Puede que le debiera la vida, pero ¿quién se creía que era para juzgar su carácter? Con el rostro endurecido, replicó con veneno en la voz. Entonces, ilumíname, doctor. ¿Por qué no lloraría por unos Faunus? ¿De verdad tengo que explicártelo? Replicó Jinsen con frialdad. Eres un Schne, chico. El imperio que tu padre construyó se levantó sobre la sangre, el sudor y las lágrimas de los Faunus. Cada uno de esos hombres y mujeres allá afuera ha perdido a alguien en las minas. Hubo gente que trataba a los Faunus como ganado mucho antes de que Jax Schne naciera siquiera. Whitley apretó los puños con fuerza, temblando. No le gustaba lo que el doctor insinuaba. Jinsen lo miró con desprecio y continuó. Cuando te veo, ¿sabes qué es lo que veo, chico? Un recordatorio más del hombre que destruyó familias solo para llenar sus bolsillos. No me sorprendería si tú fueras otro Jax Schne en proceso, Off. El aire se le escapó del pecho cuando Whitley le dio un puñetazo en el estómago. A la luz del reactor, el doctor pudo ver el rostro del muchacho con claridad. Lo que vio lo sorprendió. Había visto al joven mostrar frustración, alivio y sorpresa, pero nunca eso. Sus ojos estaban entrecerrados, el ceño fruncido, los dientes apretados como los de un animal rabioso. Lo que vio fue furia. Voy a decir esto una sola vez, gruñó Whitley con rabia. Nunca me compares con mi padre. Sí, he tratado a muchas personas, Faunus y humanos, como simples medios para un fin, lo admito. Pero que te quiten la dignidad, que te golpeen como a un perro, que te traten peor que a la mierda, nadie merece algo así. Nadie. ¿Esa es tu opinión sincera? Preguntó Jinsen, aún con dificultad para respirar. Whitley bajó el puño y respondió con firmeza. Prefiero morir antes que tratar a alguien de esa manera. El doctor lo observó en silencio durante un largo momento, buscando en su rostro el más mínimo rastro de mentira. No encontró ninguno. Entonces sonrió y soltó una risa corta, para finalmente decirle. Esa fue una buena respuesta. La respuesta de Whitley fue muy elocuente. ¿Eh? Tenía mis dudas sobre ti, señor Schne. Nunca había estado tan feliz de equivocarme. Dijo Jinsen, recostándose con una ligera mueca por el golpe. ¿Quién iba a pensar que un chico tan delgado podía soltar un puñetazo con tanta fuerza? Él, desde luego, no lo sabía. Espera, ¿eso fue algún tipo de prueba? Exclamó Whitley incrédulo, señalando al doctor con el dedo. Sí, y la pasaste con honores. Puede que seas su hijo, pero sin duda eres una mejor persona que tu padre. Lo elogió Jinsen con una sonrisa de aprobación. El doctor se calmó un momento antes de volver a adoptar un tono serio. Si de verdad te importa lo que está pasando aquí, te contaré sobre la caja, pero puede que no te guste lo que vas a oír. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? No quiero saberlo, necesito saberlo, respondió Whitley con firmeza. Miró hacia el lugar donde Doyle había sido ejecutado, sus ojos deteniéndose en la mancha de sangre seca que marcaba el sitio. Whitley apretó los puños. Tenía que saber lo que realmente estaba ocurriendo. Tenía que descubrir todas las verdades horribles que se escondían en ese nido de mentiras. Se lo debía a Doyle, al fauno perro y a todos los soldados que ya habían muerto en su lugar. Arrastró una silla cercana, se sentó y lo miró directo a los ojos. Cuéntame todo. Primero déjame preguntarte algo, dijo el doctor. ¿Cómo describirías al prisionero fauno? Débil, desnutrido, parecía que estaba al borde de la muerte, y los harapos que llevaba estaban viejos y sucios. Respondió Whitley. Así que realmente lo estaban enviando a la caja. Murmuró Jinsen con pesar. ¿Qué es la caja? Solo lo he oído mencionar por los colmillos que he tratado. Dijo con ironía. Es curioso lo que la gente dice cuando está drogada. La caja es un hoyo profundo pero muy pequeño, en algún lugar del campamento. Arrojan a los prisioneros ahí y los dejan durante días, sin agua ni comida. Explicó el doctor, su expresión ensombreciéndose con cada palabra. ¿A quiénes suelen mandar ahí? Preguntó Whitley, aunque ya intuía que no le gustaría la respuesta. Esa es la peor parte. Los que terminan en ese agujero son personas que Briolak y Sabine han declarado como traidores a su raza. El rostro de Whitley se torció con confusión. ¿Traidores a su raza? ¿A qué te refieres? Jinsen suspiró, buscando la manera de explicarlo. Le había prometido decirle la verdad, pero no sabía cómo la tomaría. Finalmente decidió no suavizarlo. Briolak y Sabine odian a los humanos. No sé por qué han mantenido vivos a los soldados tanto tiempo.
En el caso de Briolac, probablemente sea por alguna forma enferma de entretenimiento. Pero hay algo que odian incluso más que a los humanos: a los faunos que viven en paz con ellos. Me refiero a quienes son amigos de humanos, tienen hermanos humanos o incluso han formado familias con ellos. Whitley procesó lo que acababa de escuchar. Las personas que lo tenían cautivo, que decían ser del colmillo blanco, en realidad eran mucho peores. Había pensado que eran solo fanáticos que se habían separado del grupo principal por diferencias ideológicas, pero no. El colmillo blanco los había repudiado. Entonces, ¿cuál es el punto de torturar a esa gente? ¿Por qué prolongar su sufrimiento? Ahí es donde la cosa se pone realmente perturbadora. Briolac y Sabine intentan quebrarlos mentalmente, desgastarlos hasta que se rompan por completo. Cuando lo logran, los reconstruyen, pero solo como sus soldados leales. Básicamente los lavan el cerebro. Whitley sintió que el estómago se le hundía. ¿Y los que no se quiebran?, preguntó con voz temblorosa. Jensen frunció el ceño. Creo que ya sabes la respuesta. Whitley tragó saliva, sintiendo el miedo apoderarse de su corazón. Sabía perfectamente qué pasaba con los que no cedían ante la presión. Ojos vidriosos y sin parpadear, boca abierta en un grito silencioso, mientras una pequeña mancha de sangre se extendía bajo su cabeza. Sé que es mucho que asimilar, dijo Jensen. Eso es quedarse corto, murmuró Whitley, pasándose una mano por el cabello y soltando un suspiro largo. Sabía que las cosas aquí estaban mal, pero, lo siento, esto es demasiado jodido. Literalmente no hay otra forma de describirlo. Entiendo que odien a los humanos, pero no entiendo cómo alguien puede ser tan cruel por voluntad propia. Jensen lo miró con lástima. ¿Sabes por qué hacen esas cosas?, preguntó. No por qué. Como te dije antes, por odio. Es así como nacen estas atrocidades, Schneede. Cuando odias a alguien o algo durante tanto tiempo, ese odio se convierte en lo único que te mantiene vivo. Te devora por dentro, te arranca el alma hasta que un día despiertas y te das cuenta de que estás vacío, que ya no queda nada de quien eras. Solo el odio, y nada más. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Whitley, intrigado. Jensen suspiró. Porque yo estuve donde ellos están ahora. Durante mucho tiempo, yo también odié a los humanos. Whitley se quedó helado ante esa confesión. Después de unos segundos para procesarlo, lo miró con asombro. Mirando hacia atrás, recordó las señales. Cómo Jensen podía moverse libremente por la cueva de noche, y cómo los colmillos lo trataban con más respeto que a él. Todo ese tiempo, ¿cómo no lo había notado? ¿Tú eres un fauno?, preguntó incrédulo. En lugar de responder con palabras, el doctor levantó las manos. Flexionó los dedos y sus uñas crecieron, convirtiéndose en garras. Whitley no sabía qué sentir. El hombre que lo había salvado, que había cuidado sus heridas y le había ofrecido consejo, era un fauno. Un fauno había salvado a un Schneede. No tenía sentido. No debía tenerlo. Apretó las rodillas y murmuró débilmente. ¿Por qué? Jensen bajó las manos, retrajo sus garras y parpadeó. ¿Por qué qué? ¿Por qué salvarme? Sabiendo quién soy, lo que mi familia le ha hecho a tu gente, ¿por qué hiciste todo lo posible por salvarme? ¿No me odias? La voz del chico se volvió desesperada. Por favor, respóndeme. ¿Por qué me salvaste? El doctor, sin alterarse por el arrebato del joven, pensó en su respuesta. Pasaron unos segundos antes de que hablara. Porque quiero ser una buena persona, respondió con calma. Whitley no dijo nada. ¿Era realmente tan simple? ¿No había ningún motivo oculto detrás de sus acciones? Ese hombre, que tenía todas las razones del mundo para odiarlo, ¿realmente lo había salvado solo porque creyó que era lo correcto? No tenía que haber otra razón. Nadie podía ser tan amable. Aunque, quizá debería aprender a confiar más en la gente, o más en sí mismo. Dioses, me duele la cabeza. ¿Estás bien, Schneede?, preguntó Jensen con preocupación. Sí, no, bueno, no lo sé, respondió el chico con un suspiro profundo. Creo que necesito descansar un poco. Jensen entendía perfectamente lo que su paciente estaba pasando. Whitley Schneede estaba atravesando una crisis de fe. Y era comprensible. No todos los días uno se encuentra cuestionando todo lo que ha creído, analizando cada parte de su vida, sus ideales, su visión del mundo y sus acciones. No era fácil, y menos a su edad. Él lo sabía por experiencia propia. Ve a descansar, hijo. ¿Lo necesitas?, dijo amablemente, indicándole que regresara a su catre. Jensen lo observó levantarse y caminar lentamente de vuelta a su cama.
En cuanto el muchacho apoyó la cabeza sobre la almohada, el doctor volvió a revisar sus suministros. Mientras Jensen revisaba su inventario, el joven heredero pasó el tiempo reflexionando sobre todo lo que había hecho, y en todo lo que alguna vez creyó. Entonces recordó su tiempo en la ATI, menospreciando y mirando por encima del hombro a los demás mientras trabajaba por su título, siéndose que Stan es su único amigo. Recordó también las veces que traicionó a personas solo para mejorar su propia reputación. Recordó su infancia, especialmente después del incidente tras el cumpleaños de Weiss, cuando empezó a tratar a las personas como simples medios para alcanzar sus fines. Su viaje por los recuerdos terminó en Anima, cuando las mismas armas que él ayudó a desarrollar fueron usadas en su contra y en contra de los soldados que debía proteger. Finalmente asimiló la idea de que había construido algo que había matado a otras personas. Repasó cada cosa mala que había hecho, las cuales superaban con creces a las buenas, y llegó a una epifanía que jamás pensó que tendría. Sabía que debía ser una mejor persona, pero nunca había considerado realmente su pasado. ¿Soy una mala persona? Cuando despertó, lo primero que Whitley sintió fue la tela vieja y gastada del sofá de su abuela. Estaba de vuelta en su casa otra vez. El chico se llevó la mano a la cara y gruñó. No estoy de humor para esto. Pues qué mal, chico. Levántate, tenemos que hablar, ordenó una voz. Reconoció la voz al instante. Era la suya. Y justo cuando pensaba que nada podía empeorar. Genial, tú otra vez. Murmuró con fastidio. Creyó que ya había terminado con eso. A regañadientes, Whitley se levantó. Miró a su alrededor, pero no vio rastro de su acosador mental. Pasaron unos segundos, luego un minuto, y su paciencia empezó a agotarse. Muy bien. ¿Dónde estás? Gritó irritado. Justo detrás de ti, de hecho. Respondió su doble. Whitley se giró, y ahí estaba su contraparte. El otro Whitley, o Whit, como había decidido llamarlo, estaba recostado cómodamente en el sofá, con los pies sobre el apoyabrazos y leyendo un libro. En lugar de la ropa habitual que solía usar, ahora vestía un impecable traje blanco de negocios. Whit levantó la mirada de su libro y lo saludó con una sonrisa tranquila. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Esa actitud era totalmente nueva para Whitley. Normalmente, cuando Whit aparecía en sus sueños, era para atormentarlo o asustarlo, siempre con una actitud burlona e intensa. Pero ahora parecía relajado, tranquilo, como si no hubiera pasado las últimas 2 semanas destrozándole la mente. Ya no tenía ese aire sádico ni psicótico, y eso solo hacía que Whitley se sintiera más incómodo. ¿Qué es esto? Preguntó incrédulo. ¿En serio, qué estás planeando ahora? Nada, en realidad. Respondió Whit con calma, volviendo a su libro. Ya terminé mi trabajo. ¿Tu trabajo? Repitió Whitley, molesto. ¿De qué diablos hablas? Todo lo que has hecho es convertir mis sueños en una maldita pesadilla tras otra. Oye, no me culpes, replicó Whit sin alterarse. Solo soy una parte de tu retorcida imaginación. ¿No se te ha ocurrido pensar que tal vez todo lo que ha pasado era para enseñarte una lección? Cerró su libro, se enderezó y lo miró directamente a los ojos. Dime, ¿puedes decir honestamente que no aprendiste nada de estos pequeños viajes dentro de tu cabeza? Whitley quiso negarlo, pero no pudo. Por mucho que le doliera admitirlo, sí había aprendido algo. Aquellos sueños lo habían llevado a crear el reactor ARC, que terminó salvándole la vida. Pero, ¿qué había aprendido de los otros? No veía cómo tener su corazón arrancado o presenciar su propio funeral podía enseñarle algo. Ilumíname, pidió con sarcasmo. Dime, por favor, ¿qué lección se supone que debía aprender de todas esas pesadillas? No necesito explicártelas cuando ya sabes la respuesta, o mejor dicho, cuando encontraste la pregunta, respondió Whit. ¿Sabes cuál es esa pregunta tan importante? Whitley pensó por un momento. ¿Cuál podría ser? Retrocedió mentalmente, recordando lo que había estado pensando antes de quedarse dormido. Entonces llegó a su último pensamiento coherente antes de sucumbir al cansancio. Miró a su doble, que lo observaba con expectación. ¿Soy una mala persona? Preguntó con voz débil. Whit sonrió y aplaudió con entusiasmo, poniéndose de pie. Ding, ding, ding. Tenemos un ganador. A ver, ¿qué se gana el chico? Oh, espera, tengo que decirlo yo. Chasqueó los dedos y apareció un sobre en su mano. Se lo extendió a Whitley, quien lo miró con desconfianza. ¿Hay un dedo humano ahí dentro? Preguntó con sospecha. Whit lo miró ofendido. Por los dioses, ¿qué crees que soy, un asesino serial? Literalmente me arrancaste el corazón. Le recordó Whitley furioso. Whit se encogió de hombros.
Ya se curó. Me hiciste ver mi propio funeral. Dime una sola persona más que pueda presumir eso. Estás empezando a colmar mi paciencia. Gruñó Whitley. Fue entonces cuando Whit perdió la suya. Mira, solo toma el maldito sobre. No hay nada raro, ni trucos, solo una respuesta a tu pregunta ahí adentro. Whitley observó el sobre, dudando si tomarlo o no. Por un lado, podía ser una trampa, una forma de engañarlo para bajar la guardia. Pero debía admitir que su contraparte soñada parecía sincera. Su actitud era tan convincente que realmente parecía alguien distinto. Además, esto era un sueño. Nada de lo que pasara aquí podía hacerle daño real. Tras pensarlo unos segundos, tomó su decisión. A la mierda, tomaré el sobre. Lo arrancó de su mano y rompió la parte superior. Dentro había una pequeña tarjeta de felicitación. La abrió y leyó lo que decía, 2 veces, solo para asegurarse de no estar imaginándolo. ¿Qué es esto?, preguntó confundido. No entiendo qué significa. Le mostró la tarjeta a Whit. En el interior solo había 2 palabras, escritas en letras negras grandes, como si se hubieran impreso en computadora. Es complicado. No, en serio, ¿qué clase de respuesta es esa?, protestó Whitley. Pregunté, ¿soy una mala persona? ¿Y esto es lo que obtengo? Oye, solo soy una parte de tu imaginación. No me culpes si no te gusta lo que tu propio cerebro intenta decirte, dijo Whit, levantando las manos a modo de defensa. Pero no sé qué quiere decirme. Esperaba otra pesadilla, no esta basura ambigua. ¿Es complicado? ¿Qué clase de respuesta débil es esa? ¿Qué se supone que haga con eso? Whit se encogió de hombros. Mira, podemos estar dentro de tu cabeza, pero eso no significa que aquí encontrarás todas las respuestas. Hay cosas que tendrás que resolver por tu cuenta. Además, creo que tienes problemas más grandes que cuestionarte tu moralidad. Whitley exhaló lentamente, tratando de calmarse. Por más que le doliera reconocerlo, Whit tenía razón. En las 2 semanas desde su captura, no había habido ningún intento de rescate. El campamento estaba tan bien escondido que ni siquiera un Boolead sobrevolando podría detectarlo, gracias a ese maldito proyector holográfico. Y mientras tanto, lo obligaban a construir armas que estaban siendo usadas para herir a gente inocente. Sin mencionar a los prisioneros, humanos y faunos por igual, que eran torturados hasta casi morir. Tengo que hacer algo, dijo Whitley, sintiendo cómo crecía una nueva determinación dentro de él. Tengo que salir de aquí, pero no puedo hacerlo dejando atrás a toda esa gente. Entonces, ¿qué puedes hacer?, preguntó Whit, curioso. No lo sé. Si intento algo, ejecutarán a otro soldado. Por lo que sé, puede que ya estén muertos y terminen matando a uno de los faunos prisioneros. Y aún así, ¿qué me garantiza que no me llenen de balas en cuanto lo intente?, dijo Whitley, cayendo de golpe sobre el sofá, hundiéndose entre los cojines mientras pensaba en sus opciones. Entonces sintió que su cabeza descansaba sobre algo duro. Levantó un poco la cabeza, dejando espacio para que su mano pasara por debajo. Tocó algo con textura de cuero, viejo y desgastado, pero grueso por dentro. Era el libro que Whit había estado leyendo cuando apareció. Lo sacó y lo sostuvo sobre su rostro para leer la portada. Lo que vio hizo que sus ojos se abrieran de par en par, mientras una ola de nostalgia lo invadía. Era un libro antiguo, publicado en 1914, unos 4 años antes del inicio de la Gran Guerra. La portada dorada estaba gastada por el paso del tiempo, pero la ilustración seguía tan clara como el día en que se imprimió. En ella se veía a un caballero enfrentándose con valentía a un poderoso dragón que lanzaba fuego sobre él. El escudo del caballero se alzaba, protegiéndolo del aliento mortal de la bestia. Recordaba perfectamente ese libro, al igual que sus hermanas. Su abuela solía leérselos todo el tiempo cuando eran niños. Decía que había sido el favorito de su madre cuando era niña y también el suyo propio. El heredero sonrió al leer el título. El Caballero de Hierro. Ah, ¿así que lo recuerdas?, preguntó Whit con sorpresa. Sí, la historia del valiente héroe que protegía la tierra de los monstruos que querían destruirla. El Caballero de Hierro era valiente, noble y desinteresado, todo lo que yo quería ser cuando era niño. Siempre me encantó cómo cargaba en batalla solo con su espada, su escudo y su armadura. Whitley se detuvo de golpe al pensar en algo. Se incorporó sobre los cojines y miró con atención la portada del libro. ¿Armadura?, murmuró, perdido en sus pensamientos. Mientras sus ojos recorrían la imagen del caballero, su mente comenzaba a formular una idea. Si tanto le preocupaba que lo balearan, ¿por qué no construir algún tipo de protección?
Una especie de armadura que pudiera vestir, que no solo lo defendiera, sino que también pudiera devolver el golpe a quienes quisieran matarlo. Miró hacia Whit, quien sonreía como un maniático, y notó que compartía su idea. Había encontrado la solución a su problema más inmediato. Eso es. Gritó emocionado, poniéndose de pie. Whitley se incorporó de golpe en su cama. Lo hizo tan rápido que casi se cae del catre. Incluso si hubiera ocurrido, no le habría importado. Estaba demasiado eufórico como para preocuparse por su orgullo. Miró hacia donde dormía Jensen y vio que el doctor ya se había acostado. Debía ser tarde si el viejo ya estaba dormido. Perfecto, eso significa que puedo trabajar toda la noche sin que nadie me vigile. Con la decisión tomada, el joven genio se levantó. Tomó unas hojas y lápices, y se preparó un pequeño espacio en una mesa cercana. Con la luz tenue de una lámpara de batería, comenzó a diseñar el medio para su futura liberación. Pasó toda la noche en vela, descartando diseños, creando otros nuevos. A veces eran demasiado pesados, otras, demasiado vulnerables, o simplemente consumían demasiada energía. Horas después, encontró un diseño equilibrado, fácil de construir, resistente y sin sacrificar movilidad. Y además se ve increíble, pensó con orgullo. Observó los planos una última vez antes de que el sueño finalmente lo venciera. Despierta. Despierta, maldito idiota, despierta. Había dormido con la cabeza sobre la mesa, y su cuello estaba rígido. Lo giró, haciendo sonar un leve crujido. Miró a quien lo había despertado. Era Jensen, y le sonrió débilmente. ¿De qué te ríes?, preguntó el doctor. ¿Tienes idea de qué hora es? Whitley negó con la cabeza. Había perdido completamente la noción del tiempo. Por lo que sabía, podía haber dormido todo el día. Cuando preguntó la hora, Jensen le dijo que eran las 5:30 de la mañana. Lo que había sentido como una larga siesta apenas habían sido unas pocas horas. ¿Y por qué estás tan molesto? No es como si hubiera dormido hasta la tarde, respondió el chico. No me molesta la hora, sino cómo dormiste. No me mientas, sé que te levantaste en medio de la noche. Y además dormiste sobre una mesa. ¿Tienes idea de lo malo que es eso para tu espalda?, regañó Jensen, con tono de profesor estricto. Su bata ayudaba bastante a vender esa imagen. Whitley no se dejó intimidar y replicó con una sonrisa. ¿Y eso lo dices por experiencia propia, Doc? ¿Demasiadas noches en la oficina? Trabajaba desde casa la mayoría del tiempo, pero eso no importa. Lo que importa es por qué te desvelaste. Como tu médico, no puedo permitir que descuides tu salud. Eso te va a pasar factura. ¿No has escuchado nada de lo que te digo? En lugar de responder, Whitley solo dio unos golpecitos sobre un pequeño montón de papeles que tenía en la mesa. Le hizo un gesto al viejo para que los mirara. El doctor obedeció, aunque al principio solo vio garabatos y diseños extraños. Frunciendo el ceño, preguntó: ¿y qué se supone que estoy viendo aquí? Ah, perdón, olvidé que dibujé diferentes partes en hojas separadas, se disculpó Whitley mientras acomodaba las hojas. Déjame ordenarlas. Una vez las aplanó, Jensen pudo ver el conjunto completo. Y lo que vio lo dejó impresionado. Sobre varias hojas se extendía el diseño de una armadura imponente, funcional y amenazante a la vez. ¿Qué es esto?, preguntó con asombro. El chico sonrió. Nuestro boleto de salida. Al escuchar esas palabras, el doctor volvió a examinar los planos. Tal vez podría funcionar. ¿Y dices que puedes construir esto tú solo?, preguntó. Según mis cálculos, puedo terminarlo en unos 2 meses. Yo seré quien la use. Y antes de que preguntes, no iba a pedirte que te la pusieras. Sin ofender, pero podría ser algo pesado para alguien de tu edad. Jensen prefirió ignorar la indirecta y se llevó una mano a la barbilla, pensando en cómo ocultar el proyecto de Briolaki Sabin. Whitley le explicó que planeaba esconder las piezas grandes bajo montones de chatarra, en un rincón de la cueva donde nadie miraba. El viejo admitió que podría funcionar, aunque notó otro problema. Con todo el metal que vas a usar, y considerando que tú la vas a llevar puesta, vas a necesitar más masa muscular, le advirtió. No hay forma de que un chico tan flacucho como tú pueda moverse con todo ese peso encima. Whitley asintió. Ya lo pensé. Aunque la armadura tendrá un exoesqueleto, sé que igual necesitaré fuerza física. Frotó sus manos con entusiasmo. Bueno, entonces, ¿cuál es el plan? ¿Voy a ponerme en modo físico-culturista? Jensen soltó una risa. No, nada de eso. Si solo te enfocas en desarrollar músculo, te vas a quedar chaparro. Con una dieta ligera y suficiente ejercicio bastará. Y considerando dónde estamos, no va a faltar trabajo físico.
¿Entonces vas a ayudarme con eso? ¿Es lo que estás diciendo? El hombre sonrió. Sí, tienes todo mi apoyo. Un momento, Doc, lo interrumpió Whitley. Si vamos a trabajar juntos, necesito saber si puedo confiar en ti. Me has ocultado demasiadas cosas, cosas que debí saber. Si vamos a colaborar, necesito estar 100% seguro de que puedo confiar en ti. ¿Y cómo se supone que gano tu confianza? Preguntó el doctor. Empecemos con algo simple. ¿De dónde eres? James parpadeó. ¿Eso es todo? ¿Hablas en serio? Oh, créeme que sí. ¿Ves esta cara? Dijo Whitley, señalándose el rostro inexpresivo. Esta es mi cara seria. Ya sabes, la que uno pone cuando va en serio. El doctor entendió a qué se refería. Si eso era lo que necesitaba para confiar en él, entonces se lo diría. Pero solo lo necesario. No quería inspirar lástima. Con un suspiro resignado, respondió. Vengo de un pequeño pueblo llamado Gulmira.